La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Un gusto saludarlos. Estimado Eduardo, ¿cómo está? Estimado maestro. Buen día, buen día. Bien, gracias. Hombre, me alegra mucho. Vale, le agradezco a todos su asistencia. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Gómez, soy el director de la Fundación Alaucenú y a continuación vamos a realizar la sesión introductoria al proceso formativo El Planchón de Cacique Yape, el cual es un proceso apoyado por el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestro estimado maestro. Bueno, buen día para todos. Buen día para todos. Pues primero que todo, muchas gracias por tenerme en cuenta para participar en este taller. Eh, pues lo que siempre hemos hablado acerca de nuestro patrimonio cultural, que ya digamos no debemos diferenciarlo entre material o inmaterial, sino que debemos hablar de un solo patrimonio, que es el patrimonio cultural como tal. ¿Por qué? Porque esta distinción que se ha venido trabajando con el tiempo de hablar de lo tangible y lo intangible, pues ha llevado a la enseñanza de que todo lo intangible en cierto momento se vuelve tangible y que todo lo material requiere o ha requerido para su formación, para su creación, de saberes y tradiciones que hacen parte de ese patrimonio inmaterial. Entonces van unidos, y desde la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura se está hablando ya desde un tiempo para acá de un solo patrimonio, del patrimonio cultural. Pues es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, pues entendamos y valoramos de dónde venimos, quiénes somos, dónde pertenecemos, a qué nos debemos, ¿sí? Y eso hace parte de la historia local, de las tradiciones locales, de los saberes locales, de los sabores locales y de todos esos elementos que nos hacen, digamos, muy particulares con respecto a otras regiones del mundo. Es así como a través de esos saberes, sabores, aprendizajes, se fueron construyendo los diferentes lugares. Y esos sabores y esos saberes fueron quienes le dieron forma y materializaron lo que nosotros conocemos como el patrimonio material. En este caso, el patrimonio mueble, el patrimonio inmueble. Y por eso, vuelvo a repetir lo que dije inicialmente, de que no se pueden desprender el uno del otro. Por ejemplo, un mueble que es considerado patrimonial porque representa toda una historia, porque representa todo un legado cultural, porque presenta la estética de lo que se hacía en esa época determinada cuando se construyó, no existiría si no fuera por la sabiduría de esos artesanos o de esas personas que lo fabricaron. Y lo que debemos procurar es
que eso no se pierda, que eso se mantenga en el tiempo. Porque si nosotros llegamos a ese extremo de que se pierdan todos esos saberes, llegará el momento en que no nos consideremos nosotros como eh, con, con ningún legado. Un inmueble, cuando hablamos de inmueble hablamos de edificaciones, construcciones. Un inmueble considerado patrimonial porque fue construido en una época determinada y es el reflejo de los materiales que se utilizaban en esa época, es el reflejo del alcance que tenía la humanidad hasta esa época y es también un reflejo y un testimonio de esa mano de obra de esa época que se encargó de edificarlo. Entonces, sin eso no podemos hacer nada, o no podríamos hacer nada. Hoy por hoy, en algunas regiones, todavía se trata de conservar que esos elementos, esos saberes ancestrales, antiguos, perduren y sigan aportando. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, en Villa de Leyva. Villa de Leyva, que es una localidad en Colombia muy colonial, que la tipología predominante de su estructura como localidad, como población, es colonial y que se ha mantenido casi que intacta durante mucho tiempo. Se ha preocupado o se han preocupado porque esos saberes ancestrales con los cuales se edificaron esas viviendas, esas edificaciones, todavía aún hoy se pongan en práctica. Para el Ministerio de Cultura fue un triunfo que en la reciente modificación de la Ley Nacional de Vivienda que se dio el año pasado, se reconociera la vivienda tradicional colombiana, identificada o por supuesto en cada región, porque cada región tiene una vivienda tradicional o muchas regiones se identifican con alguna tipología de vivienda como es, digamos, en el Caribe. En el Caribe hay una tipología de vivienda tradicional muy diferente a otras localidades del interior del país, en donde por cuestiones sobre todo climáticas, los sistemas constructivos eran diferentes. Entonces, pues, se están dando ese tipo de situaciones y obviamente no es reconocer que esas viviendas tradicionales tengan o se les siga valorando y no se desechen, sino es reconocer que detrás de toda esa estructura hay una sabiduría popular que fue la que se encargó de materializar. Pues dentro de todo este concepto me solicitaron que hiciera una presentación de cómo nosotros en el departamento de Córdoba hay algunos elementos que se han logrado, hay otros elementos que están ahí pendientes, pero que no se han dado los pasos para que verdaderamente nosotros podamos hablar con propiedad y es a través de un reconocimiento. Entonces, pues voy a compartir una imagen. Esta es una presentación que se hizo a nivel nacional en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Patrimonio y Memoria. Yo hago parte del Comité Nacional de la Comisión, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
ante el Ministerio de Cultura en el tema de patrimonio cultural. ¿Sí? Entonces, perdón un momentito. Mira. Ajá, ¿por qué ¿Y cuánto hay aquí? 40. Ah, ya. Bueno, continúo, disculpen. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? De que a nivel nacional, a raíz de situaciones que se están presentando y que se generaron, que la detonación fue con la construcción del edificio Acuarela en Cartagena, que perturba o afecta el paisaje cultural, en el cual el primer implicado es el Castillo de San Felipe, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos seguido esa situación, ese proceso. Resulta que Cartagena tiene la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esa distinción, que no solamente la tiene Cartagena, la tienen muchas poblaciones o muchas ciudades del mundo, no es gratuita. Es, además de los valores que tiene, obviamente, el Estado tiene que unos compromisos de mantener, por decir así, ese patrimonio de la humanidad en buen estado, por utilizar esa palabra. O sea, tiene que mantenerlo bien. Hago un paréntesis. No sé si ustedes leyeron en las redes, ahora en esta semana, la UNESCO le retiró esa distinción a Liverpool. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los requisitos para que siguieran con esa distinción. Y Cartagena está en peligro de perder esa distinción. No han sido capaces, por malos manejos administrativos que se dieron, le dieron permiso a esa empresa para que construyera 3 torres ahí cercana al castillo de San Felipe, y cuando ya eso se evidenció, ya la primera torre iba bastante elevada. Ahí está todavía, ha habido pronunciamiento de todas las entidades, de todo el mundo del gobierno, y la decisión que se tomó era que tenían que demolerla. Eso, ahí está todavía la torre, no la han demolido, y eso inmediatamente llamó la atención de que definitivamente el Ministerio de Cultura pues tiene que propender porque los paisajes culturales a nivel nacional se respeten. Cuando hablamos de paisaje cultural, se considera que todas las localidades de Colombia pues tienen elementos representativos que se pueden catalogar como culturales, y dentro del paisaje tal se tiene que propender porque eso no se pierda. Entonces es así como se ha venido trabajando en la protección del paisaje cultural a través de una reglamentación. Y pues se hizo un primer trabajo como de identificación por departamentos de esos elementos culturales que nosotros tenemos y que sacamos el pecho y que nos sentimos orgullosos y que de una u otra forma reconocemos en cada departamento que hay, que existe, que está identificado, que se ha hecho, que no se ha hecho, que está por hacer, etcétera. Entonces, pues bueno,
se hizo este primer ejercicio, se identificaron unos elementos, por ejemplo, a nivel nacional, nuestro sombrero volteado se considera un símbolo cultural de la nación. La última muestra que tuvimos es que la delegación de los Olímpicos en Tokio, uno de los atuendos que llevó representativo fue el sombrero volteado. Lorica tiene un centro histórico declarado como bien de interés cultural del ámbito nacional desde el año 2000, o sea, ya tiene 21 años esa declaratoria. Ciénaga de Oro, toda la manifestación cultural de la Semana Santa y todo lo que se da alrededor de esa conmemoración ya tiene una declaratoria a nivel nacional como patrimonio inmaterial de la nación. Eso fue reciente en el año 2019. En Montería se hizo una identificación, se hizo una valoración y hay una declaratoria del Centro Histórico de Interés Cultural a nivel municipal. Y se está trabajando para lograr que esa declaratoria sea reconocida y se haga a nivel nacional. En San Andrés y Tuchín se ha venido trabajando desde hace 3 o 4 años también en la manifestación que es el tejido de la caña flecha. Y ya estamos también a un paso, estamos a puerta de que sea reconocida y sea declarado, sea incluida en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la nación. CRT tiene un patrimonio arquitectónico bastante interesante, pero lamentablemente no se ha hecho ningún estudio para eso destacarlo. Puerto Escondido, pues pregona su manifestación musical, que es del bullerengue. Ayapel tiene una iglesia con características góticas muy interesantes. Tuvo su declaratoria a nivel departamental, pero de ahí no pasó. En su momento, hace ya algunos años, fue reconocida y tuvo un Premio Nacional de Arquitectura por su restauración. Y también hace parte de un entorno natural muy representativo que es la ciénaga. Y pues a nivel nacional, a nivel departamental, está lo que es la manifestación musical del porro, ¿sí? Que pues se celebra anualmente a través de un festival que se hace en San Pelayo, pero es una manifestación cultural, musical, de las sabanas de Sucre, de Bolívar, de Córdoba, y pues básicamente nosotros acá la estamos destacando. Bueno, entonces pues aquí vemos pues el sombrero vuelteado es una prenda de vestir típica de las sabanas del Caribe colombiano, como les había dicho, se elabora en las hojas de caña flecha, ¿sí? Y el Congreso de Colombia lo elevó a la categoría de símbolo cultural de la nación mediante la Ley 908 de septiembre del 2004. ¿Ya? A veces es denominado como sombrero vuelteado zenú o sombrero sinuano. Y aquí hay unas muestras pues, de cómo se mantiene ese hasta en el billete de 20 pesos, de 20.000 pesos, está el sombrero volteado en uno de los extremos, ¿sí? Y pues está aquí una carátula de una revista que habla de que es el símbolo de Colombia. Pasamos a Lorica, una panorámica del centro histórico, pues es declarado en el año 96 el mercado como monumento nacional y bueno, ha sido
objeto de una intervención, de una recuperación, de una restauración, de un reforzamiento estructural, y hoy por hoy es un elemento muy representativo de la arquitectura republicana en Colombia. Se dan en su interior toda una serie de actividades porque es un complejo sociocultural, ¿sí? Ahí es un sitio de encuentro y pues una de las muestras representativas que se da en su interior son las artesanías. Es un centro regional, es un mercado artesanal regional. Y está también la comida típica, que es muy apetecida por mucha gente que llegan expresamente a Lorica a comer al mercado. La venta de especias, también se encuentran variedad de especias que le dan el sabor y huele el mercado a esas especies. Ha sido pues objeto de publicaciones de todo tipo, y aquí hay una muestra, por ejemplo, de una publicación de una revista de modas en la cual tomó como escenario el río Sinú y al fondo el mercado. Ha tenido toda la atención del Estado colombiano, del Ministerio de Cultura, y uno de los elementos que se rescató, por decir así, fue el malecón, que tiene 1.300 metros lineales de longitud, o sea, algo más de 1 kilómetro, y que pues es un logro que se hizo desde el 2016 cuando se presentó el proyecto y se materializó alrededor del 2013 y 2014. También es un pasaje cultural continuo, un parque lineal ribereño. Aquí hay algunas imágenes de este elemento de día y de noche. Se hicieron algunos elementos representativos, como esta obelisco que hace un homenaje pues a la llegada de los inmigrantes sirio-libaneses en un proyecto denominado Encuentro de Culturas, y que muestra cómo nosotros heredamos en el idioma castellano o español muchas palabras que son propias del lenguaje árabe. Sus plazas, plazoletas han venido siendo recuperados, sus parques en el centro histórico son sitios de tertulia, de presentaciones culturales, etc. Algunos edificios patrimoniales han sido restaurados en su totalidad, y por ejemplo la actual alcaldía era un edificio que adquirió la administración en el año 2006 y lo restauró y trasladó ahí pues la alcaldía. Tenemos unos elementos culturales, como es a Marcial Alegría, un personaje que que muestra la pintura primitivista, en la cual siempre desde joven él ha expresado. Y pues ellos dentro del mercado tiene su espacio, y además ahí cerca donde él vive, en el corregimiento de San Sebastián. Igual Lorica es la cuna de Manuel Zapata Olivella, que pues se considera uno de los escritores más grandes a nivel mundial de la literatura afro. Y el año pasado fue el centenario de su natalicio y se conmemoró a nivel nacional como el año de Manuel Zapata Olivella. Igual hay otro personaje que es David Sánchez Juliao, que ha basado la mayoría de su literatura en esas costumbres y en esos saberes de su región, de su natal Lorica, y es así como dentro de sus obras más representativas está el Flecha, el Pachanga, Abraham al Humor, Foforito y otros. El Flecha, por ejemplo, se ha llevado a una obra de teatro y ha recorrido el mundo. Y hay unos personajes, como les mencioné, que son el Pachanga y Abraham al Humor,
Es muy importante. Pasamos a Ciénaga de Oro, que también tiene una distinción a nivel nacional. También tiene una arquitectura muy interesante. Ciénaga de Oro es una de las poblaciones ancestrales del departamento de Córdoba, o sea, el antiguo Bolívar, el Gran Bolívar, que llegó a tener una importancia más que Montería y Lorique. Tiene unos elementos vernáculos, unos conjuntos vernáculos todavía que hacen parte de esa muestra cultural, así como la que muestra la imagen, este conjunto de viviendas que ha permanecido en el tiempo y que tienen todo un significado. Igual Ciénaga de Oro tiene unos elementos gastronómicos muy propios como son el casabe, el chicheme, la caraqueña, ¿sí? Que son únicos y exclusivos y los saberes y los sabores están ahí en esa población. Y bueno, lo que le llevó a tener la distinción a nivel nacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación son las celebraciones que se dan en la Semana Santa y que ocupan, aparte de la población durante todo el año, esperando y preparándose para ese evento anual. Se llama la manifestación Tradición y Creación en la celebración popular de la Semana Santa de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Eso llevó a que se le construyera, se le reconociera, porque ellos tienen todo un patrimonio mueble, que son esas imágenes religiosas que están representadas en no estatuas, son elementos que se llevan y se exhiben anualmente y tienen un espacio ideal que es un museo, ya relativamente nuevo. Ese museo había estado funcionando de manera, por decir así, improvisada en algunos espacios y ya pues el ministerio le reconoció y le construyó su museo. Aquí hay expertos, se llama Tradición y Creación de la Celebración Popular de la Semana Santa en Ciénaga de Oro y tiene su plan especial de salvaguarda. Pasamos a Montería. Montería también tiene un centro histórico en 75 manzanas inicialmente. Cuando hacemos referencia o una ilustración de Montería de manera involuntaria, por decir así, siempre hay unos elementos patrimoniales que están ahí a la vista y que la muestran. Aquí hago un ejemplo, pongo un ejemplo que está la catedral, el puente metálico, entre otros. Y que se han venido recuperando todo ese borde del río, todo ese parque lineal y todos esos espacios que hacen parte de la historia y de la importancia histórica de la ciudad. Aquí vemos una imagen del puerto recuperado que estuvo durante mucho tiempo olvidado y que hoy en día es una plaza cultural. La misma arquitectura republicana y vernácula que todavía pues sobreviven en más de 175 inmuebles dentro del área que se delimitó como centro histórico. Y pues tenemos un paisaje cultural considerado muy importante que es claramente definido, concebido y creado por el hombre, que es en este caso la ronda, la llamada ronda del Sinú, y en la cual pues además de la calidad paisajística tú encuentras oferta de flora y fauna. Esto fue motivo en su momento de atenderlo y se creó como un paseo cultural en la avenida 20 de Julio, que es la avenida primera que va paralela a la ronda y al río. Y pues
se hacen algunos ejercicios de rutas turísticas para pues enseñarle a la gente y mostrarle esos valores. Tenemos unos elementos asociativos importantes, tradicionales, que datan de más de 100 años, que son los planchones, que son unos elementos únicos, no únicos de Montería en el sentido de que son los únicos planchones que existen, porque hay planchones en muchas partes, sobre todo en la zona rural. Pero lo que le da el valor es que se consideraron, a través de un estudio, que estos planchones son arquitectura náutica, ¿sí? Son, por decir así, viviendas o elementos que están sobre el agua. Entonces, por eso que es náutica. Y son ancestrales, son vernáculos. Todavía, aún en el paso de la modernidad, ellos se mantienen en esencia originales. Aquí hay algunas muestras de los años 40 en los cuales están los planchones en el borde del río y que se han mantenido. Y también que sirven de ilustración porque en Montería se da la particularidad de que a pesar de todos esos cambios que se han dado, ellos se mantienen prestando un servicio. Y es así como en el área denominada urbana del casco histórico hay 15 planchones todavía prestando un servicio. Eso es único, no los hay en otra parte. Están los denominados lugares de memoria, que consisten en que para fortalecer la memoria en el centro histórico, en diferentes puntos de su recorrido se encuentran placas, se instalaron placas en los cuales se hace un relato de lo acontecido en ese sitio. Y es así como se hizo un ejercicio que se instalaron 15 placas. Lamentablemente no ha habido continuidad en eso, pero la idea es que eso nutra esa historia local y la gente la conozca. Estas son las imágenes de las placas. Y está el complejo sociocultural, que es el mercado central, que data de 1943, que se ha venido recuperando poco a poco. Lamentablemente está en mal estado, está bastante deteriorado, sobre todo internamente, ha sufrido unos incendios y no ha habido la suficiente atención en él, pero también hace parte de un proyecto, de un macroproyecto para su restauración, sin que pierda su funcionalidad o su esencia como mercado, pero obviamente ya en mejores condiciones, tanto sanitarias como organizativas. Y que en las noches pase a ser un epicentro en donde se presenten y se den actividades culturales. Está estudiado, se está esperando que se dé la suficiente voluntad, tanto política como administrativa, para que se pueda materializar este proyecto. Y es así como esto va acompañado de una serie de eventos culturales durante el año para rescatar inicialmente esas tradiciones culturales y para que se mantengan en el tiempo y las presentes y futuras generaciones las sientan y las... Tenemos un elemento muy propio, muy autóctono, que es el escritor, que en paz descanse, Guillermo Valencia Salgado, llamado El Compá de Goyo, y que nos dejó mucho legado, tanto en la literatura, como en la escultura, como en el periodismo, como en la investigación, el folclore en general. Y recientemente, en el año 2019, se inauguró un centro cultural con su nombre. Tenemos otro personaje vivo, que es nuestro escritor llamado José Luis Garcés González, quien también se ha dedicado a
cultivar la sinuanología, tanto para los monterianos y cordobeses. Le ha hecho una gran aporte a la literatura regional, nacional e internacional. Pasamos a San Andrés y Sotavento y Tuchín, San Andrés de Sotavento y Tuchín, los cuales se consideran hoy por hoy epicentros de donde se cultiva y donde se mantiene ese legado ancestral que es la tejeduría con la caña flecha. Desde el cultivo, la transformación de la fibra hasta la construcción de un sinnúmero de prendas con ese material que nace de la naturaleza y que se ha venido trabajando para que sea reconocida de una vez por todas y sea elevada a la categoría de patrimonio inmaterial de la nación. Y obviamente tenga su plan especial de salvaguarda, que es lo que nos va a garantizar su permanencia en el tiempo. El gran escritor e investigador Guillermo Benjamín Puche Villadiego, ya fallecido, dedicó parte de su vida a la investigación y fue así como descifró la fórmula matemática de la trenza del sombrero volteado y la tejeduría en general. Pasamos a Cereté, también poseedor de una arquitectura muy importante dentro de la región, la arquitectura vernácula, con elementos muy significativos de ella. No ha tenido la valoración que la lleve a la declaratoria que se requiere y tiene un elemento recuperado que es el antiguo mercado y que hoy por hoy es el Centro Cultural Raúl Gómez Hati. Y tiene un elemento propio también que alcanzó pues la significación nacional, que es Raúl Gómez Hati. Es un personaje ya fallecido, pero que dejó también un legado cultural a través de su poesía. Y de ahí es natural Francisco Suma, que músico, también que le ha dado muchos aportes a la música en Colombia. Se celebra el Festival de la Cumbiamba, Festival Nacional de la Cumbiamba, que se ha mantenido también esa tradición y pues orgullosamente los cereteanos la maximizan. Y se da también el encuentro de mujeres poetas internacional, también como una muestra, ya lleva alrededor de 30 versiones. Pasamos a Puerto Escondido, que es una población portuaria, tiene un mar y que también tiene la manifestación del bullerengue como uno de esos elementos culturales de tradición importante. Se da el Festival Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido y ya tiene unas importantes versiones. Se ha mantenido esa tradición. Pasamos a Ayapel. Aquí hay una panorámica de Ayapel muy importante, su reconocimiento como tal. Y pues la iglesia, como les mencioné, es el elemento icónico que la muestra, que la representa. Además de la ciénaga, que está, digamos, ese elemento natural que la hace tan apetecida. Y pues pasamos ya en todo el territorio del departamento, que es el Porro.
¿sí? Hay mucho legado desde el siglo XIX y antes que nos muestran cómo nace esa manifestación cultural y cómo siempre ha estado en el sentimiento de todos los cordobeses. ¿Sí? Es un ritmo musical de la región caribe colombiana tradicional de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. ¿Sí? Y pues es importante también que se reconozca, estamos en mora, se está trabajando en eso y ojalá en esta oportunidad, porque hay toda la intención y la voluntad del Ministerio de Cultura para que esta declaratoria y este reconocimiento se dé. Ya tiene más de 40 y tantas versiones y pues dentro de todos esos elementos, pues lo importante es que se mantiene vivo, las nuevas generaciones los cultivan y se dan en muchas localidades del departamento festivales y actividades que lo destacan. Y tiene como su sede principal en San Pelayo, en donde se construyó un gran escenario que le llaman el Porródromo, que es ahí donde se presentan anualmente todas las bandas que vienen del país a hacer su despliegue musical. Ha sido una manifestación que ha tenido muchas investigaciones desde la academia. Hay unas propuestas de fusión de los nuevos artistas que no la olvidan y que siguen en ello, y también dentro de la pedagogía y dentro de la metodología educativa de las escuelas y los colegios del departamento se le enseña a los niños a valorar y a bailar y a reconocer esta manifestación. Muchas gracias, pues de pronto hay otras manifestaciones que no se incluyeron, pero definitivamente pues este es un trabajo que se está empezando. Hay palenques en San José de Oré, en Buenavista, y hay otras manifestaciones en otras localidades. Casi que cada localidad tiene tiene sus valores, pero bueno, esto es una pequeña muestra de lo que se ha logrado, de lo que está en ciernes y de lo que está también por hacer. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vale, Gracias a muchas usted. gracias, estimado maestro Puche. Ha sido un placer, de verdad, esta magnífica sesión. Y abrimos los micrófonos para que los asistentes expresen cualquier duda, inquietud al respecto, ¿vale? A nuestros indígenas senúes, ellos no tejen, ellos trenzan. Entonces la palabra no sería tejeduría, sino trenzaduría, pero vamos a ver con la academia y con Artesanías de Colombia cómo damos esa lucha, porque de verdad que ellos no tejen con agujas, ellos trenzan con sus dedos. Bueno, viste, uno aprende todos los días como se ha generalizado la tejeduría, pero fíjate, muy válido lo que tú dices, que es el trenzado, ¿no? El trenzado no sé, yo pienso, yo tengo ese documento que es la base para esa declaratoria. Voy a leerlo a ver si de pronto ya está esa corrección y hablan de trenzado. Gracias, Diana. Muy buenos días. Muy buenos días, profe Luis Eduardo, profe Luis Gómez, por la oportunidad en el planchón del cacique Yape. Mi nombre es Luis Jamir Polo, soy el gestor cultural del municipio de San Andrés de Sotavento. Profesor Luis, en relación al plan especial de salvaguardia del trenzado en caña flecha, el ser artesano, corazón de la identidad zenú. Este es un documento que actualmente está en la fase final de conclusión del documento
en manos de la Gobernación de Córdoba y el municipio de San Andrés de Sotavento, quienes fueron los que ultimaron este convenio para así presentarlo ante el Consejo Nacional de Patrimonio. Para resolver la duda, sí, en el documento se corrigió la palabra tejeduría por trenzado, ¿sí? Precisamente gracias a unos aportes que hicieron los gestores culturales en cuanto a la conveniencia de usar el término trenzado o tejeduría. Bien, este documento está listo, ya tiene el aval del cacique regional, doctor Eder Espitia. Ya se presentó también ante el Consejo Departamental de Patrimonio y está próximo a ser enviado el documento oficialmente al Consejo Técnico del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de Patrimonio, y esperamos la fecha que el Ministerio nos asigne para ir a hacer la presentación oficial ante el Consejo Nacional de Patrimonio. Cabe resaltar, doctor, bueno, usted citó en cuanto a la tejeduría, perdón, el trenzado en caña flecha a los municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento. Simplemente quiero hacer una aclaratoria. Los promotores y por así decirlo, los portadores de esta manifestación cultural es el resguardo como tal, el resguardo indígena Zenú, quienes son los que iniciaron este proceso. Y el resguardo, pues, como bien sabemos, abarca varios municipios. Principalmente, como capital del resguardo, está San Andrés de Sotavento, Tuchín, como esa vitrina comercial de todo lo que tiene que ver con los productos relacionados a la trenza, específicamente el sombrero fino volteado. Está también el municipio de Chinú, está San Pues del departamento de Córdoba, Sincelejo, San Antonio de Palmito, que son los municipios que están enmarcados dentro de este plan especial de salvaguarda. Entonces, agradecerle mucho, profesor Luis Eduardo, por su conocimiento, su excelente y magistral exposición. Me gustaría tener su contacto, bueno, ya usted lo dio, ya se lo pediré al profe Luis, y me gustaría conversar ya particularmente con usted. Le agradezco mucho y miles bendiciones. Bueno, sí, no, gracias a ti. Uno como dije anteriormente, uno todos los días aprende y pues indudablemente tú sabes que ustedes saben que la gran verdad es que pues esto no se llamaba ni Córdoba ni Sucre, esto era un solo territorio desde antes de que eso fuera el Gran Bolívar, pues este era un solo territorio siempre de los zenúes. Entonces por eso es que ya al pasar los años que hubo esas divisiones político-administrativas y que se crearon los departamentos, pues ya cada localidad quedó dentro de un departamento como tal. Pero en realidad la tradición, el legado, la historia, todo es de una sola región. Entonces aquí pues se habla territorialmente como municipio de San Andrés y de Tuchín, pero indudablemente, y eso habría que corregirlo, pues me tocaría corregirlo, pues entran más municipios. De Córdoba, pues entran más municipios y pues ya viene lo que es Sucre, que está ahí mismo San Pues, etcétera. Entonces, pues la idea es, para ser justo, como hago la presentación del departamento de Córdoba, pues incluyo el departamento de Córdoba. Es como cuando hablo del porro. El porro no es el porro cordobés, sí, es el porro y además Córdoba, Sucre, Bolívar, ¿verdad? Sino que pues a nosotros nos toca presentarlo como en el departamento de Córdoba. Ojalá la iniciativa se dé también en los otros ámbitos y con sus diferentes tipologías. El porro cantado que hablan, ¿sí?
que no es de acá, sino es más que todo de la sabana. Y así como es. Gracias. Muchas gracias, doctor Puche, por esta magnífica presentación, enriquecedora en todos los ha sido interesante todo este proceso con usted, lo que nos ha mostrado, y a las personas que no conocían este tipo de manifestaciones culturales y los patrimonios que tenemos, sirve como un insumo para seguir preservando la cultura y buscando alternativas para salvaguardarla. Eh, Le agradezco nuevamente y a todos por haber participado. Ahora les hablaré de algo metodológico. Tiene que ver con las clases. Vamos a estar el día lunes nuevamente en sesiones del lunes hasta el día viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener los encuentros. Les recuerdo que las personas que tengan cualquier inconveniente con el internet, con el fluido eléctrico o porque están ocupados a la hora de la sesión, vamos a tener las clases grabadas para que las vean a posteriori. Y les recuerdo que van a tener acceso a la plataforma Educultural, plataforma que está respaldada por el Ministerio de Cultura de Colombia y que está al servicio de la Fundación Araucenu para todos ustedes como los beneficiarios de este proyecto que es el Planchón del Cacique Yap. Entonces, el fin de semana se les estará dando el acceso a la plataforma donde van a tener contenidos también, guías y demás con los que ustedes pueden interactuar y pueden trabajar. Entre otras cosas, también les recuerdo que los campos culturales de la UNESCO, los campos de manifestación cultural que propone la UNESCO, deben revisarlos. También vamos a mandarles una imagen donde se encuentran estos campos para que vayan pensando en cuál de estos campos y manifestaciones culturales ustedes van a tomar como referente para trabajar en la creación de contenidos digitales culturales. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Le doy la palabra al director Luis Ángel Gómez. Muchas gracias por la atención prestada. Vale, los escuchamos ya para cerrar. ¿Alguna pregunta final? ¿Todo ok? Bueno, les agradezco su asistencia y permanencia en esta magnífica sesión. De nuevo, damos gracias también al maestro Puche, quien ha esbozado muy virtuosamente este importante tema que nos compete a todos los dolientes del sector cultural de la región, del Caribe colombiano y de Colombia. Asimismo, les quiero recordar algo muy importante. Este proyecto, el Planchón del Cacique Yape, es desarrollado por la Fundación Araucenu y es apoyado por el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.